Nuestras miradas se pueden elevar de esta tierra que has creado, que es tuya, pero nos podemos levantar nuestros ojos para mirarte, para buscarte, para saber que nuestra salvación viene de ti y de nadie más. Y que podemos confiar enteramente, Señor, en que has provisto todo lo necesario para que vivamos, para que estemos, para que seamos, como escuchábamos recién, en tu propósito, Señor, aquellos hijos que has amado, que has bendecido y que has levantado. Y por eso en esta noche, Señor, estamos seguros que tu palabra nos hablará también y nos darás el gozo, la alegría de compartir a la luz de lo que dijiste. Gracias, Señor, te damos. Bendecí nuestras vidas, te necesitamos. Somos tus hijos y te amamos. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Está bien, está todo bien, ¿eh? Sí, sí. Ustedes tienen en buena medida, no todo, pero en buena medida el tema de esta noche. Y es un tema que va a llevar tiempo, así que les pido que tengan paciencia, pero no más allá de lo razonable, quédense tranquilos. Como ustedes tienen el impreso, en muchas ocasiones esto es bueno para que después lo relean, lo vean, lo confronten o digan esto sí, esto no, aquello sí, aquello no, me parece bueno esto, y que tomen lo que el Espíritu Santo les hable a ustedes, porque todos estamos conectados a Él. Y no hay, sí puede haber tal vez quienes pasan o pasamos más tiempo viendo estos temas, pero no significa eso que tengamos la última palabra. Siempre es bueno que nos acerquemos a estas doctrinas, como la que vamos a ver hoy, la doctrina de la justicia de Dios, que nos acerquemos con mucho temor y temblor. A ver, si ustedes me entienden, el temor y temblor del que habla la palabra, de que estamos en presencia del Santo. No así temor de los hombres, ninguno. Simplemente que, yo siempre digo, no le tengo temor a nadie, sinceramente. Pero a Dios sí. Y cuando nos acercamos al Señor, sabemos que Él nos va a dar la capacidad necesaria para que podamos entender, comprender. Y eso nos dará la fuerza, la capacidad necesaria para cambiar lo que haya que cambiar. Esta ha sido una semana en la que vimos y leímos mucho sobre la justicia. Los amantes de los informativos de televisión y de los diarios y de la página web y demás, se habló muchísimo. Por un lado, por lo que pasó con el caso de Marita Verón en Tucumán, y por otro, porque bueno, el Poder Ejecutivo tiene sus problemas con el Poder Judicial, que tendrá que resolver. Pero no vamos a hablar de eso en esta noche. Sin embargo, yo venía desde hace 2 o 3 semanas sin saber que este tema iba a ser tan actual en este día, o por lo menos en estos días. Venía pensando que la Biblia tiene mucho que decir acerca de la justicia, mucho. En el curso que terminamos esta semana, de paso les digo que fue un curso que por lo menos a mí me ayudó mucho en el tema de ética bíblica, de analizar la ética bíblica para el cambio social. Y me doy cuenta de cuánto nos falta también y cuánto me falta en este sentido.
se habló mucho de la justicia. Y bueno, hasta el último momento estuvimos viendo este tema. Es cierto que la Biblia tiene mucho que decir, pero la Iglesia de Cristo, nosotros, quienes componemos la Iglesia de Cristo, tenemos un mensaje que se basa en un acto justo de Dios. Ustedes me van a decir, uy, la cruz es demasiado dolorosa para decir que es un acto justo de Dios. Pero fue un acto justo de Dios, indudablemente. Dios lo vio como justo. Y esta es una de las doctrinas, y yo entiendo, no digo que las menos comprendidas, tal vez sí de las más difíciles de entender. Porque desde nuestro punto de vista, que un padre dé a su hijo en sacrificio por nosotros, por su creación, es algo que es muy difícil de comprender desde el punto de vista humano. Y yo lo entiendo porque soy humano. Ahora, declarar que Dios es amor es más sencillo, más fácil, lo vamos a entender mejor. Necesitamos el amor por donde vamos. Pero ustedes saben que necesitamos la justicia también por donde vamos, porque tiene que haber justicia a la par que tiene que haber amor. Y yo estaba preparando desde hace tiempo un tema sobre la verdad, y le decía a Sergio, bueno, no voy a hablar sobre la verdad porque la reunión es de noche, y me parece que en la noche tenemos que estar pensando en algo más devocional. Pero pensaba por otro lado, la justicia y la verdad van juntas. La misma palabra de Dios lo dice, ¿no es cierto? Van juntas. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a este tema, pensamos, ¿qué es la justicia desde el punto de vista de Dios? Bueno, cuando analizamos lo que es la palabra justicia, simplemente es hacer lo que es correcto, hacer lo que corresponde. Eso es una muy sencilla descripción. Pero la justicia es sinónimo de equidad, de rectitud, de imparcialidad. Es por eso que esta semana muchos nos sentimos no solo defraudados. Yo pensé en mis adentros, ¿no? Bueno, si esta gente es culpable, terminará teniendo sentencia sobre esta culpabilidad. Pero nos sentimos mal, muchos argentinos nos sentimos mal con esto. Primero porque la trata de personas es un crimen absoluto, es un crimen pesado, es un crimen demasiado fuerte, es un crimen de Lampa, por supuesto, pero también está en el riesgo de todos un día tener un ser querido con uno y de repente no tenerlo. Es una barbaridad que no se puede entender. Es algo que minimizar lo que es la trata de personas, como hizo una diputada una diputada creo que fue, lamentablemente es pésimo, ¿no? Porque es un crimen terrible, terrible. Y nos sentimos mal. Ahora, ¿qué ocurre? La justicia es un principio relacional o comunitario. En principio, nosotros lo podemos definir como rectitud en la relación de una persona con respecto a los demás. Existen en la palabra de Dios versículos que tratan de la justicia individual, de la justicia que yo tengo que cumplir como hijo de Dios, y versículos que hablan de la justicia colectiva, la justicia como pueblo, lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer, tenemos que cumplir. Y hay tantos requerimientos a la justicia individual, a la mía, como a la justicia colectiva. Y me pregunté, ¿qué espera Dios que hagamos como personas? ¿Y qué espera Dios que hagamos como pueblo, como comunidad? Hoy vamos a hablar más bien de la justicia individual, porque no hay tiempo para ver las dos cosas. Yo pienso que en buena medida el relativismo, existe un relativismo cristiano. Existe una idea de que Dios es amor y que como Dios es amor no va a culpar. Esto es una vieja idea cristiana, por cierto, no es de ahora, no es nueva, pero de que como Dios es amor no va a haber infierno, no va a haber culpabilidad, ¿no es cierto? Va a salvar a todos, que es lo que Dios quiere. Y esto último es cierto.
porque la palabra de Dios dice que Él, Dios, no quiere que ninguno se pierda. Entonces, esto es realidad. Ahora, ¿por qué puedo decir con tanta seguridad que los mandamientos de Dios son para toda persona, para todos, en todo tiempo y en todo lugar? ¿Cómo podemos decir nosotros que un reclamo de justicia de parte de Dios, un mandamiento de justicia de parte de Dios, es tan actual para aquellos a quienes les fue dado, quizás 700 o 1000 años más aún antes de Cristo, 1500 por lo menos, ¿no es cierto? Porque hay mandamientos de justicia en Deuteronomio, en el Deuteronomio de Moisés, por ejemplo, 1500 años antes del Señor. Y 2000 más que han pasado, 3500 años por lo menos. Aquellos mandamientos de justicia y los más nuevos, ¿qué tienen que ver conmigo? ¿Qué tienen que ver con mi vida de todos los días? Y esto es lo que a mí me interesa, saber si hay mandamientos que están pesando sobre mí hoy. Bueno, yo tengo que cumplirlos, porque vienen de Dios. ¿Cómo saber que un mandamiento es verdadero y continúa siendo de aplicación para mi vida? Miren, el escritor Josh McDowell escribió un libro que se llama ¿Es bueno o es malo? Y él dice allí 3 cosas. Yo le voy a pedir que pongas la primera plaquita, porque la primera diapositiva. Este era la definición de justicia. La segunda es esta. Déjalo ahí. ¿Cómo saber que un mandamiento es verdadero y continúa siendo de aplicación para mi vida? Él dice que hay 3P. 3P que nos dicen que un mandamiento fue dado para toda persona, en todo tiempo y en todo lugar. La primera palabra es entonces precepto. Precepto significa mandamiento, es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y en la Biblia hay muchos versículos que nos conducen a hacer justicia. Bueno, yo podría mencionar algunos. Seguirás la justicia y solamente la justicia para que puedas vivir, por ejemplo. Deuteronomio 16:20. Este tiene 3500 años. Defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos, Salmo 82:3. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Proverbios 11:19. Estos tienen menos tiempo. Pero todos estos mandamientos se pueden resumir en la regla de oro, en la regla positiva de Jesús, cuando dijo, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Puedes poner la otra diapositiva? Eco. Ahora vamos a ver cómo se va enlazando esta prueba para saber si un mandamiento es tan actual como nosotros creemos, hacer justicia en este caso. El Señor dijo, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto está en Lucas 6:31. Dicen que Jesús dio vuelta un viejo, sería una vieja cita que existía en forma negativa. No le hagan a los demás lo que ustedes no quieren que le hagan lo que ustedes quieren que no le hagan a ustedes, ¿no es cierto? Es decir, lo que no deseen que a ustedes les hagan. Bien, la primera parte, el precepto, se podría resumir en la palabra de Jesús. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Ahora, esto nos conduce a un segundo punto. ¿Puedes ponerla? Que es que este mandamiento está orientado hacia un principio, se dirige a un principio que es el principio de justicia. Tratar a todos justamente. Este es el principio que está detrás de estos mandamientos y de muchos más en la Biblia. Leemos Isaías, por ejemplo, y los profetas menores. Tenemos muchísimos reclamos de justicia de parte de Dios, de parte de los profetas al pueblo y en forma individual. El principio parte del mismo Dios, como ahora vamos a ver. ¿Y por qué?
tenemos allí la tercera P, persona. Como vemos, este principio de justicia nos lleva a pensar que Dios es justo. Fíjense que no estamos diciendo que Dios reclama justicia, manda hacerla porque para Dios la justicia es importante. No dice que Dios valora la justicia necesariamente. Dice algo mucho más pesado. Dice que Dios es justo. ¿Qué les trae a la memoria esto? Que Dios es amor. Dios es amor. Pero también es justo, como vamos a ver un poquito más adelante. Y el profeta Daniel, bueno, ahí tienen ustedes las referencias, en 9:14 lo dijo, Jehová es justo, es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, Dios justo y salvador, bueno, hay muchas otras. Entonces, este principio, esta manera de ver la verdad, nos indica que un mandamiento como este, o resumido de una manera creativa en este mandamiento de Jesús, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, nos conduce a un principio, y esto nos conduce a la persona de Dios. Dicho sea de otra manera, tenemos que obrar con justicia porque Dios es justo. Y Él desea esto. Y Él nos está mirando para que nosotros seamos justos. Esto nos ayuda a decir que estos mandamientos son correctos para todas las personas en todo tiempo y en todo lugar. Ahora, vamos a ver, hemos llegado a pensar que Dios es justo. ¿Cómo afecta a la relación de Dios con nosotros el hecho que Él sea justo? ¿Lo ponemos? Hay por lo menos 3 cosas que ocurren en nuestra vida y que nosotros tenemos que pensar, o que han ocurrido para el ser humano, y que están reguladas como manejadas por un principio que es el principio de justicia, porque Dios es justo. Y decimos que porque Él es justo, exige justicia porque sin ella no hay relación posible entre el Creador y sus criaturas. La Biblia dice que 2 no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Dios no puede caminar con nosotros si nosotros andamos en injusticia, hacemos lo que queremos, y Él es justo. Y también dice que la justicia no puede tener comunión con la injusticia, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan, aquel pasaje dice que ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Es decir, Cristo y los demonios en una palabra. Es decir, unos van por un camino y los otros van por otro camino. Ahora bien, hay tal distancia entre el Creador y sus criaturas que solo Dios podría hacer algo para superar esta distancia. Ahí está el secreto de la justicia. Dios exige, pero también da la solución. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esto? Dios plantea el mandamiento y Él sabe que nosotros no vamos a poder ser justos en toda la dimensión en que Él lo es. No vamos a ser justos en perfección, pero entonces provee la solución. Esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia entre una religión fundamental, el judaísmo, y el cristianismo. En el judaísmo es absolutamente necesario que el mandamiento se cumpla tal como está escrito. Después, claro, pasaron muchas cosas y se ha escrito muchísimo alrededor de cada mandamiento, porque fue necesario revocar tantas cosas y cambiar tantas otras, con el Talmud, con tantas otras enseñanzas. ¿Para qué? Para ayudar a pensar que el ser humano sigue siendo incompleto, seguimos siendo pecadores y tenemos que cumplir. Y todos sabemos que tenemos que cumplir en justicia. Y todos sabemos que a Dios le agrada. Pero tenemos que levantar los ojos y mirar a Dios
para buscar la solución. Y la solución viene, ahora vemos. El segundo dice, el ser humano no tiene justicia propia con la que pueda enfrentar las justas demandas de Dios. Que era lo que veíamos recién. Cuando el ser humano ignora la justicia de Dios, trata de establecer su propia justicia. Dicho de otro modo, trata de alcanzar al Creador, extiende las manos, buscando a Dios. Pero Dios está lejos del interés religioso. Dios está lejos de las prácticas religiosas humanas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan esquivo Dios a esto? Porque Él sabe que como criaturas que somos no lo podemos alcanzar. No podemos nosotros buscar levantar nuestras manos por nuestra propia justicia. Y entonces Él tiene que hacer algo. Contundentemente la Biblia dice, no hay justo ni aún uno, ni el más bueno de los seres humanos. Cuando ustedes vieron a alguien tan bueno que dicen, la verdad, se merece el cielo. Sí, puede ser. Pero en tu concepto o en el mío, en realidad no hay justo ni aún uno. Isaías 64, ¿se acuerdan cuando la palabra dice, nuestras justicias son como trapo de inmundicia? Es decir, no puede decir otra cosa peor la Biblia, y el profeta va a fondo, dice, nuestra justicia no sirve. Entonces tenemos dos cosas. Primero, que Él exige justicia porque sin ella no hay relación posible entre el Creador y las criaturas. Y lo segundo, que el ser humano no tiene justicia propia con la que pueda enfrentar las justas demandas de Dios. Aún siendo pecadores, dice este tercer punto, al creer somos hechos justicia de Dios en Cristo, el justo. Y aquí nosotros nos acercamos al corazón de Dios. Aquí llegamos. ¿Por qué? Fíjense ustedes que la Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Nos corrieron, nos sacaron de la gloria. ¿Por qué? Porque pecamos. ¿Quiénes? Todos. ¿Estamos todos en el mismo barco? Sí. ¿Todas las generaciones del ser humano? Sí. Antes y las que vendrán, todas. Todas. Pero aquí tenemos el secreto de Dios, que cuando Él requiere, también otorga, también da. Podríamos decir que con una mano exige y con la otra da la solución. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y fíjense lo que dice. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esto es Tito 3:5, un escrito mucho más nuevo, digamos, que lo de los profetas, pero dice lo mismo. ¿Qué ocurre? En Cristo somos salvos. En Cristo somos mirados, vistos por Dios como justos. Esto es todo el Evangelio. Esto es el Evangelio. Somos vistos como justos por Dios. ¿Pero qué? ¿Dios nos ve con un cristal medio raro o es tuerto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué nos ve como justos? Porque nos ve en Cristo. Él sabe quién es su Hijo, Jesucristo. Y lo mandó al mundo a pagar por mí y por vos, por todos. Como Él vino y pagó, yo soy visto como justo. Esto es doctrina. Pero cuanto antes lo entendamos, mejor. Porque el primer ser humano, Adán, cayó, y con él todas las generaciones que venimos detrás. Pero Jesús es el primero entre los que no pecaron y por lo tanto nosotros
caminamos detrás de Jesús. Es decir, no vamos detrás de Adán. Nuestro modelo no es Adán. Nuestro modelo es Cristo. Así también dice la Biblia, por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por Adán todos caímos, por Cristo todos somos considerados justos. ¿Es muy difícil de entender esto? Ahora vamos a ver algo mucho más sencillo y más devocional, que es Lucas 15, del 11 al 24. Vamos a ver una parábola que Jesús enseñó. En la que vemos tres características o virtudes de Dios que se proyectan en esta parábola. Lucas 15, del 11 al 24. Yo les digo que tomen como un buen ejercicio en la semana el boletín, la Biblia, y vean si estas cosas que yo les digo son así. Porque la Biblia dice que había un pueblo, los de Berea, que con la autoridad tremenda que tenían los apóstoles, fueron, les predicaron el Evangelio, pero los de Berea fueron y ¿qué hicieron? Vieron si estas cosas eran así, ¿no es cierto? Así que hagan lo mismo ustedes. Dice que eran más nobles. Sean nobles, estudien la Biblia, estudien estos temas y vean si lo que yo les digo es así. Esto es bueno, es un desafío para esta semana. Esto tiene muchísimo que ver con lo que Sergio decía y con lo que se viene predicando en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Que al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Vamos a ver la situación de un hijo que terminó ordenando su camino. Así que de hijo perdido yo lo llamaría al hijo recuperado, ¿no? En realidad. La versión antigua dice el hijo pródigo. Pródigo porque metía la mano en el bolsillo y repartió todo, ¿no? Bueno, para los que no tienen mucho conocimiento de la Biblia en esta noche, tal vez haya algunos que no conozcan esta parábola, la vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Dice así: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ven que es la parábola del hijo recuperado, no la del hijo perdido. Pero bueno, primero se perdió. 3 cosas respecto a esta parábola. ¿La podemos ver? 3 cosas que nos muestran las actitudes del Padre. En primer lugar, la libertad. La libertad. Dice que en esta parábola que les repartió los bienes. Uno de ellos se lo pidió, le repartió los bienes a los 2. En esa época, al mayor le tocaban 2/3 de lo que le tocaba al menor. Al menor le tocó 1/3, por lo tanto. Pero él se ve que hizo plata todo, ¿no? Vendió su parte, no sé qué hizo, se llevó todo y vivió, dice, de manera disoluta, de modo que, bueno,
despilfarró todo. Cuando esto ocurre, nosotros pensamos en la libertad. ¿Por qué Dios, por qué el Padre, que es un símbolo de Dios, nos deja ir? Porque si Dios es Dios, tiene toda la autoridad y el poder para retenernos cerca de Él. ¿Él qué quiere? Personas que hagan lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque sabe que es lo mejor para nosotros. Siempre que nos hemos ido, como el hijo de la parábola, hemos tenido que volver igual. O no hemos vuelto más, que hay muchos casos. Entonces lo que yo me planteo es, ¿por qué Dios da libertad? ¿Saben por qué? Porque Él es libre. Él es soberano. La soberanía significa autoridad suprema, autoridad no discutida. Si Dios tiene autoridad y esa autoridad sin discusión, es libre. Libre de hacer lo que quiera, libre de decir lo que quiera. Pero como Él es coherente, dice lo que debe decir y hace lo que debe hacer. Pero nos exige, nos pide. Y en esta ocasión, ¿qué hace? Lo libera. Ve, te doy la parte. Libertad. Claro, uno ve lo que se viene y dice, ¿estuvo mal en darle libertad? No, porque Dios es libre. Y como Él no depende de nadie, su Hijo le pidió la parte, aplicó lo que llamamos libre albedrío, es decir, libertad individual de decisión. Ve, hijo. Dios no quiere marionetas a su lado. Dios quiere personas que piensen y lo sigan y lo sigamos con nuestra voluntad. Ahí está el tema. Entonces, hijo, ¿te quieres quedar? Te quedas. ¿Te quieres ir? Te vas. Eso es aplicar libertad de manera madura. Libertad. Un principio, el de la libertad. Pero lo segundo que vemos es justicia. Porque Dios es justo, quedó esperando el regreso de su Hijo. Vos imaginate la situación. ¿Vos creés que el Padre no sabe en qué chiquero te metiste? Él sabe. ¿Y por qué no me viniste a buscar, Señor, cuando estaba en el chiquero? Cuando estaba con los cerdos, apacentando cerdos, deseando comer las algarrobas que comían los cerdos. ¿Por qué no me viniste a buscar? Yo, si hubiese sido el hijo perdido o recuperado, yo le hubiera preguntado al Padre, ¿por qué no me fuiste a buscar al chiquero? Pensémoslo. Él podría haber salido, el Padre, y recorrido las propiedades de sus amigos, de aquellos que... Es decir, mi hijo está por algún lado, lo tengo que encontrar. Papá Dios sabe dónde encontrarnos, pero muchas veces no nos va a ir a buscar. No nos va a ir a buscar. ¿Sabes por qué? Porque Él espera que nosotros volvamos, que nosotros regresemos. Yo creo que no era tiempo todavía. No era tiempo todavía. Y no era tiempo que volviera todavía, porque necesitaba un poquito más de chiquero, ¿no? Un poquito más de bronca, de vergüenza, de pensar que en la casa de papá había comida suficiente, se estaba bien, y en aquel lugar no había nada, ni comida. Cuando encontramos a Dios, nosotros sabemos que ya no vamos a andar dando vueltas por la vida, o de religión en religión, de búsqueda en búsqueda. Cuando encontramos a Dios sabemos que lo encontramos, como escuchábamos acá el testimonio de Ariel, que se repiten en tantas vidas de una manera o de otra, de maneras diferentes, pero todos hemos encontrado a Dios de algún modo diferente. Pero fíjense que hubo dos cosas. Vean el versículo 17. Hay una palabra allí.
Él, hay una palabra que no está escrita, pero que está detrás del texto. Él recapacitó, comenzó a pensar, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjense ustedes que faltaba algo para que el padre saliera a buscar al hijo. Faltaba algo. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esto con la justicia? Tiene muchísimo que ver con la justicia de Dios. Porque Dios es justo, porque Dios es libre, nos da libertad. Pero porque Dios es justo, no nos va a ir a buscar antes de tiempo. No va a salir a buscarnos antes que te arrepientas y de que tengas fe. Y el hijo tuvo fe. Dijo, hay alimento en la casa de mi padre, yo me voy, me vuelvo, con toda la vergüenza que eso significa, pero quiero llegar a ser uno de los trabajadores de mi padre, no heredero. ¿Qué heredero de qué? Si ya la herencia se la había gastado, la que le tocaba. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Así que emprendió el viaje y se fue. Esto es conversión, arrepentimiento. Emprendió el viaje y se volvió. ¿Qué hizo para volver? ¿Volvió con los cerdos? No. Abandonó los cerdos. Abandonar los cerdos es un símbolo de que debemos volver a la casa de papá sin pecado y sin mentalidad de pecado. Pero quiero hacer una salvedad. No quiere decir esto que debemos volver siendo buenos a buscar a Dios. En buena hora si lo buscamos como estamos. No importa. No tengo que pensar, tengo que dejar el pecado, ¿qué puedo hacer entonces? ¿Cómo lo arreglo este tema? Tengo tantas cosas que dejar. Dios no está esperando que nosotros seamos buenos para volver a Él. Esto es una realidad. Sin embargo, la justicia de Dios hace que nosotros debamos, en un momento determinado, pedir, clamar para ser recibidos por Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta de que el pecado ha ido minando nuestra vida, nuestra posición. Ya no somos dignos de ser llamados hijos. Fíjense ustedes. Pero quiero volver a comer a la casa de papá. Qué símbolo, ¿no? Hace 70 años, uno de los mártires del protestantismo, de las iglesias evangélicas, Dietrich Bonhoeffer, mártir lamentablemente de la tiranía de Hitler, escribía que cualquier otro mensaje que prediquemos que evite el arrepentimiento y la fe es gracia barata, gracia sin costo. Es buscar lo bueno de Dios sin abandonar la carga de pecado. Yo debo volver a Dios, quiero volver a Dios, pero ¿cómo lo hago? Tengo que pedirle perdón a papá, lo primero que tengo que hacer, y fe y arrepentimiento. Sin embargo, porque Dios es amor, y ahí viene la tercera actitud de Dios clarísima, cuando lo ve venir, ¿de quién fue la decisión? Del Hijo. Pero cuando lo ve venir, corre. Y el versículo 20 dice, es una imagen extraordinaria, ¿no es cierto? Fue movido a misericordia, dice. ¿Con qué venía? La fortuna la dejó allá. ¿Qué importa la fortuna? Fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre corrió, dice. Ahora sí, Dios de amor. Pero la justicia viene primero. Y por esa justicia, él no fue a buscarlo al chiquero, lo esperó. Por esa justicia, él
trabaja con nosotros, con nuestra vida, y anoche charlábamos justamente con el pastor José, algo que es así realmente. Dios tiene sus tiempos para trabajar con las personas. Clamamos por los que amamos y están lejos del Señor, sigamos haciéndolo, pero quizás no es tiempo. A veces llenamos de palabras a los seres queridos y les decimos bla, 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 mirá que vos tenés que volver a Dios, tenés que volver porque ahí vas. Sí, está bien, pero los secamos a palabras. Y Dios espera. ¿Por qué no los vas a buscar, Señor, a dónde están? Y porque ellos deben saber, y nosotros tenemos que mostrarles la bondad de Dios, que se echará sobre su cuello, que tendrá la misericordia necesaria para terminar con la situación en la que están. Pero la mirada tiene que ser de ellos, y tienen que levantarse ellos, y tienen que caminar hacia el Padre. Esta es la verdad. Ahora, volver al Padre tiene bendiciones. ¿Puedes poner la otra? Seis bendiciones que recibe quien se levanta de la posición donde está, del chiquero, de alguna manera, para ir a Dios. Los justos reciben la bendición de la prosperidad. Dice Isaías, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Hermoso. ¿Quiénes son los justos? No los sin pecado, porque todos tenemos pecado. Nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero abrazados por Dios por acercarnos a Jesús. Esta es la verdad del Evangelio, este es el cristianismo, no hay otra cosa. Los justos están rodeados del favor de Dios, porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudos los rodeas con tu buena voluntad. Salmo 5. Los justos gozan de paz, quietud y seguridad. El fruto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. En nuestro grupo pequeño estudiábamos, ¿te acordás, Eduardo? Que la paz es hija de la justicia. Cuando queremos paz, tenemos que pensar si está habiendo justicia. El otro, el justo experimenta la liberación de la aflicción. No dice la Biblia que no vamos a tener aflicción. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. ¿Cuántos confiamos en esto? ¿Estamos en aflicción? ¿Estamos en aflicción? Y sí, la palabra dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas. Los justos tienen mentes iluminadas y corazones alegres. La luz se esparce sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón, dice el Salmo 97. Y lo último es extraordinario, porque tenemos libre entrada al trono del Padre. Los justos son vistos y oídos por Dios en todo tiempo. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Cómo no tener el gozo, la alegría de saber que hemos llegado, que lo alcanzamos al Señor? Que a través de Cristo, Él se echó sobre nuestro cuello un día y con misericordia sin igual nos perdonó. ¿Merecía el hijo perdido ser recibido como lo fue? No. Yo tampoco merecía ser recibido. Y ustedes tampoco. Ninguno de nosotros. Y no tenemos que ser más buenos para venir a Dios. Esta es la verdad. ¿Saben por qué? Porque tenemos que tomar una decisión nada más. Solo esto. Como hizo Él, se levantó y dijo, voy. A pesar de la vergüenza que tengo, quemé la herencia, pero vuelvo. Esto es sinónimo de abandonar los cerdos, abandonar el pecado.
para que Él salga corriendo a tu encuentro, te sane, te libere, te prospere y apreste sus oídos para escucharte. El Hijo pudo hablar, pero el Padre también. ¿Y saben lo que hizo el Padre? Lo restauró su posición anterior, lo restauró como hijo. Después tuvo un lío con el hijo mayor, ¿no? Pero lo restauró como hijo. Que podamos tomar esta decisión hoy. Si no has tomado antes una decisión de este tipo, yo voy a pedir que la iglesia esté orando por un momento, por unos momentos, porque yo sé que Dios nos ha dado libertad, y tal vez un día por esa libertad nos fuimos tan lejos como quisimos. Y uno dice, el Señor me pudo salir a buscar y no me buscó. Sí, pero no penses en eso. La justicia de Dios hará que sus tiempos sean sus tiempos y los nuestros los nuestros. Sigamos orando por los que amamos y no están cerca del Señor. Sigamos orando. Vendrán. No queremos que lleguen como el hijo perdido. No queremos esto. No estamos diciendo esto. Que vengan de otra manera, deseamos. Y pidámosle al Señor que vengan de otro modo, pero van a volver. Y nosotros mismos, los que estamos aquí, si nos hemos ido lejos, tenemos que saber que Él nos está esperando. Es Dios de amor. Y que este es el tercer principio, la tercera virtud. Él nos dio libertad. Él aplica justicia porque es justo. Pero Él nos espera con los brazos abiertos. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios. Por eso lo alabamos, lo adoramos, lo bendecimos y lo necesitamos tanto. Te vamos a decir esto. Si nunca hiciste esta oración, yo te pido que la hagas ahora conmigo. Padre, no había pensado que me estabas esperando. Tal vez siempre te vi como un Dios juzgador, castigador, un Dios que solo está para culpar a los que no hacen lo que querés. Pero en esta parábola yo veo, en esta enseñanza yo veo que me estás esperando.